Cuando tenía 6 años nos mudamos a Chicago, un niño pequeño en la gran ciudad. Mientras estuve ahí, no creerán lo que vi hacer a la gente. Robo, vandalismo, a veces peor. Las cosas eran diferentes en la pequeña ciudad de Mississippi, donde todo el mundo se conoce. Si hacías algo malo, nunca te salías con la tuya. Pero el anonimato de una ciudad tan poblada como Chicago parecía exponer un aspecto más primordial de la naturaleza humana. Las religiones lo llaman pecado. Y las religiones de todo el mundo tienen sus propias prescripciones para prevenir y castigar el pecado. Me pregunto, si juntamos todas esas ideas, ¿podríamos acabar con el pecado? Viajo a la línea del frente de nuestra batalla contra el pecado, de rituales masivos empapados en sangre. Así que aquí es donde el pecado se volvió viral. A un festival que conquista el mal. Prendemos velas por todas partes y removemos al diablo de nosotros. Me encontraré con un verdugo, torturado por la culpa. ¿Por qué tengo que seguir pecando una y otra vez cuando sé que está mal? Y el carcelero de Hanoi que parece ciego a eso. John McCain era mi amigo. Aprenderé sobre purgar el pecado de un cadáver. Ponían esto sobre el cadáver y luego se lo comían. Y veré si los mayores pecados Entonces tu abuelo fue el que estuvo en Auschwitz. El maestro del infierno. siempre pueden ser perdonados. Todos los años, el Viernes Santo en Filipinas, la gente del pueblo de San Pedro recrea la pasión de Cristo. Un hombre desfila interpretando a Jesús hasta una pequeña colina donde lo clavan en una cruz usando clavos reales y lo crucifican. Pero ese no es el único aspecto de la agonía de Cristo que recrean. Muchos aldeanos se azotan, tal como la Biblia dice que los soldados romanos azotaron a Jesús. Trozos de bambú afilados aseguran que los látigos extraigan mucha sangre. ¿Qué podría llevar a los comerciantes y taxistas a emprender un ritual tan sangriento? La respuesta está al otro lado del mundo, en Perugia, Italia. Me encuentro con el historiador Roberto Rusconi en la iglesia de San Bevignat. Los frescos interiores de hace casi 800 años cuentan la extraña historia de cómo la autoflagelación se volvió viral. Como ves aquí, hicieron una representación de los flagelantes. Se están azotando desnudos hasta la cintura. Los monjes en los monasterios solían hacer este tipo de penitencia para lavar cada pecado en su alma. ¿Pero qué los hizo pensar que la flagelación los haría estar bien con Dios? Debemos hacer expiación por nuestros pecados, y la única manera es flagelándonos y siendo golpeados como Jesucristo fue golpeado. Nuestras almas, como sabes, tienen el pecado original y tienes que lavar cada parte de él en tu alma. ¿Y debes lavarlo con tu propia sangre? Sí, era más efectivo que el jabón. El concepto cristiano de pecado original comenzó cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Su desafío a Dios corrompió a toda la raza humana, haciendo del pecado algo que incluso los monjes devotos deben purgar a través de la penitencia. Pero las paredes de San Bevignat revelan algo más. El cómo la flagelación se extendió desde el monasterio
hasta el creyente cotidiano. Aquí en la esquina ves que su representación es la imagen de Raniero Fasani. Raniero Fasani. Raniero Fasani era una persona normal, un laico. Él tuvo varias visiones cuando Nuestra Señora se le apareció. Fasani había adquirido la práctica de la autoflagelación. Luego, en 1260, tuvo una visión de la Virgen María. Ella le dijo que la gente común, como él, necesitaba purgar sus pecados a través de una gran flagelación pública. Fasani comenzó a instar a los perusinos a azotarse. La Santa Madre vino a él y le dijo: escucha, esto no es solo para los monjes, esto es para todo el mundo. Tienes que volver y decirles, salgan y azótense. Sí, no solo confiesen los monjes, véaslo tú Hazlo tú mismo. Así que Fasani tuvo su visión, él apareció y lo explicó y... ¿los demás lo siguieron? Él fue seguido por mucha gente en la ciudad y en el campo, y comenzaron a flagelarse como él sugirió, y se convirtió en una práctica para los laicos. Salió de los muros, de las iglesias, y entró en la plaza. Y ocurrió aquí en Perugia, en el año 1260. Este lugar estaba lleno de miles de personas, ¿Todos flagelándose? todos flagelándose. Se sacaban sangre. Sí, sangraban. Entonces la plaza habría estado cubierta con sangre, Sí, ¿no? A medida que las catástrofes como la peste negra se extendían por Europa, también lo hacían las flagelaciones en masa. Los creyentes pensaron que la penitencia sangrienta traería la salvación en esta vida y en la siguiente. Entonces, estamos literalmente ajá, parados en la plaza sí, donde el pecado se volvió viral. así Solo es, sí, es cierto. se extendió. Todos se Sí, unían en la experiencia misma de expiación. Me parece que había un profundo deseo humano de actuar contra el pecado, a veces golpeándonos a nosotros mismos. Pero para los fieles católicos, la flagelación era algo más que eso. Era una forma de compartir las cargas de Jesús, a quien creían que había muerto para borrar los pecados de la humanidad. Hacen lo que se supone que hace la penitencia: acercarnos más a Dios. Pero ¿y si un pecador no hace penitencia? ¿Hay otro camino de regreso a Dios? En las brumosas fronteras de Inglaterra y Gales, una vez hubo un camino. El periodista Salma Sekela ha venido a la aldea de Rattling Hope para aprender sobre la tradición perdida de Comepecados. David Mills Daniels es un erudito y teólogo religioso. Hola. Hola, ¿Cómo estás? tal? Soy es un Sal. placer conocerte. David. Sí, David, sí. Este es un país hermoso. Sí, y te traje aquí porque este fue el hogar del último devorador de pecados en Inglaterra, un hombre llamado Richard Monslow que murió en 1906. Monslow fue un granjero próspero durante gran parte de su vida, pero murió realizando rituales extraños con los muertos. ¿Come pecados? ¿Qué significa exactamente? Era una práctica frecuente en esta área. En la frontera entre Inglaterra y Gales, hace unos 500 años, se Sí. fue extinguiendo en el siglo XIX, y era una práctica que involucraba a personas que tomaban los pecados de otras personas. ¿Y dónde entra la parte de comer? Ah, es una buena pregunta. ¿Por qué no vamos al granero y te muestro cómo funcionaba? Muy bien, vamos.
Veamos si esto está abierto. Estamos en el granero de Monslow. ¡Wow! ¿Por qué no tomas las...? ¿Estas sillas? Sí. Yo tomaré esto. Acomoda esas sillas aquí afuera. Está bien. Cuando había una muerte repentina y no era posible que un sacerdote fuera a la casa por la persona que murió, se creía que moría en estado de pecado. Y entonces la familia llamaba a un comepecados. ¿Y eso qué es? Es parte de la utilería de un comepecados. Y utilizaban cosas como esta. Tenían un plato de madera, un tazón de madera, algo de sal y panes. Y realizaban el proceso generalmente fuera de la casa. Acomodaban el cuerpo, sacaban la sal, la ponían en el plato, ponían el pan encima y luego lo ponían sobre el cadáver. Y el comepecados lo tomaba y lo comía. Consumían líquidos además de pan. Algunas veces leche, pero también cerveza. Y era servida sobre el cuerpo. Y después el comepecados la bebía. Al final de la ceremonia, el comepecados decía: ahora te doy el descanso. No vengas por los caminos o nuestras praderas, y por tu paz empeño mi propia alma. Traducción: fantasmas, no se queden aquí. Sí, eso exactamente, sí. ¿Por qué pensarían en aquel entonces que la comida, la leche y la cerveza serían un proceso para absolver a alguien de sus pecados? Sí, aquí tenemos la idea de que el pecado es una entidad o una sustancia. El pecado de la persona ha sido transferido a la comida y luego al comepecados. Si un alma tiene el peso del pecado, tendrá dificultades en el más allá y quedará atrapada entre el cielo y la tierra, como un fantasma. ¿Qué tipo de persona se convertiría en comepecados? Bueno, por lo general gente pobre. Normalmente habían personas vendiendo lo único que tenían de valor, que era su propia alma. Estas personas vendían su alma para impedir que la comunidad se viera perturbada por el regreso del alma del muerto. Pero si comer pecados era un acto de desesperación para los indigentes, ¿por qué un granjero exitoso como Richard Monslow eligió cenar sobre los muertos? Esta escarpada zona fronteriza entre Inglaterra y Gales fue el escenario de muchas batallas a lo largo de los siglos, y es un lugar con una rica tradición de historias de fantasmas. Sal Masekela y el historiador David Mills Daniels están tras la pista del último comepecados conocido de Inglaterra, un hombre cuyo trabajo era liberar a los muertos del pecado y purgar la tierra de fantasmas. Esta es la lápida de Richard Monslow. ¿Esta de aquí es su tumba Sí, real? es esta. ¡Wow! Es el último comepecados. Ahí... Y ahí está su familia, sus hijos. Sí. 4 niños. Vaya, esto le da más sentido a él como persona. Sí, así es. Y mencionaste que, por lo general, era la gente pobre a la que elegían para practicar esto casi por necesidad. Sí. No necesariamente por elección. Monslow era un granjero, un hombre de familia. Parecía bastante exitoso. ¿Por qué elegiría hacer esto? Fue una elección curiosa, especialmente para alguien como Monslow. La motivación parece haber sido que sus hijos murieron repentinamente. 3 de los hijos de Monslow enfermaron y murieron en una sola semana en 1870. David cree que Monslow
pudo haber relacionado su tragedia personal con la idea de que los pecados implacables estaban acechando la aldea. Se temía que las almas de los muertos regresaran a atormentar su sociedad. Y lo que hacía el Comepecados era salvar la sociedad de las consecuencias del pecado. Entonces, aunque ellos fueran vistos como parias, dentro de la comunidad, también existía el sentido de que esto era un valor. Cierto, sí. Cristo tomaba los pecados del mundo, pero tiene que morir por esta expiación. Y Monslow está de acuerdo en ser condenado. Monslow parece haberlo visto como un verdadero acto de amor abnegado. La tragedia personal llevó a Richard Monslow a convertirse en el último Comepecados. Abrumado por la pérdida de sus hijos, sacrificó su alma para salvar el alma de su comunidad. Dio a las familias en duelo una sensación de paz que él jamás conocería. Para haber sido un hombre tan atormentado, fue un acto increíblemente noble. Los cristianos creen que debemos reconocer nuestros pecados en el día del juicio. ¿Pero ese día ocurre en el cielo? ¿O aquí, en la tierra? Me encontraré con Jerry Gibbons. Vaya, este sí que es un lugar encantador. Muy bello. Un hombre que siempre ha sido un firme creyente de Dios. Esto es creación de Dios. Los árboles. Ve qué belleza. Y que pasó 17 años como verdugo para el estado de Virginia. Quiero entender cómo un hombre puede quitarle la vida a otro hombre y no creer que ha cometido un pecado. ¿En cuántas formas de ejecución participaste? Fueron 25 por electrocución y 37 por inyección letal. ¿Tú ejecutaste a 62 personas. personalmente? 62 personas. ¿Cómo te sentías? Quiero decir, ¿qué tipo de ajustes tuviste que hacer? ¿Mental o emocionalmente? Bueno, antes de cada ejecución yo rezaba. ¿Rezabas? Recibía al condenado 15 días antes de matarlo. Durante ese periodo de 15 días, trataba de prepararlo para su siguiente destino. Para la electrocución, afeitaba su cabeza, así que ponía la mano en su cabeza y rezaba en silencio. Y nos poníamos de rodillas. Ahora me acuesto a dormir, le pido al Señor que guarde mi alma. Si debo morir antes de despertarme, le ruego al Señor que tome mi alma. Sí, yo sé eso. Y ellos morían antes de que despertaran. ¿Pensaste que lo que decías era un pecado? Eso fue cuando empezaba y... No, en realidad no, porque lo que yo decía, Morgan, era... Dios, estas personas no merecen vivir por lo que hicieron a otras personas. Ellos deberían sufrir por lo que hicieron. Te daré un ejemplo de uno de los crímenes que cometió un tipo. Había una mujer de 86 años. Le clavó sus pies al piso de madera y sus manos a la silla. Luego vertió gasolina en su casa y le prendió fuego. ¿Sabes? Para mí, ¿ese hombre merece vivir después de hacerle esto a otro ser humano? Y está en la Biblia, ojo por ojo. Pero también dice ahí, nunca debes matar. Pero ¿cómo llegamos a conciliar esos dos opuestos? Porque, Morgan, dentro de cada ser humano vive algo llamado muerte. ¿Lo entiendes? No te pueden condenar a muerte, ya estás sentenciado. Dios dijo que vas a morir. Pero la convicción de Jerry de que estaba haciendo la voluntad de Dios finalmente se vio afectada. Dios me trajo a Earl Washington. ¿Quién es Earl Washington? Earl estaba en el corredor de la muerte. Era inocente, pero fue condenado a muerte por un crimen que él no cometió. En 1993, Earl Washington fue el primer hombre exonerado del corredor de la muerte de Virginia por pruebas de ADN. En 1985,
Jerry llegó a 9 días de llevar a cabo su ejecución. Pero cuando un hombre es hallado inocente, Surgen así dudas es sobre todo el el sistema. sistema. En todas mis oraciones siempre le pedí a Dios que nunca me permitiera ejecutar a un hombre inocente, porque no quería estar en la posición de tomar una vida inocente. Así que ahora tienes serias dudas sobre lo que haces. ¿Tengo razón en eso? Sí, puso la duda aquí. Puso la duda en el verdugo. A pesar de su creciente duda, Jerry continuó su trabajo como verdugo durante varios años. Luego, en 1999, Jerry ayudó a un amigo a comprar un automóvil con lo que resultó ser dinero de drogas. Fue condenado por lavado de dinero y mentir a un gran jurado y fue a la cárcel. A pesar de que aún dice ser inocente, ve ese momento no como una caída de la gracia, sino como su salvación del pecado. Cuando eso pasó, Dios me dijo después, bueno, te he traído a Earl Washington. Respondí a tu oración, pero no te fuiste. Entonces dijo, bien, si eso quieres, voy a traerte este caso en tu contra. Me aseguraré de que te vayas. Fui a prisión por 57 meses y eso fue lo que me ayudó a cambiar de opinión. ¿Y si te ofreciera ese trabajo ahora? No, no lo haría. ¿Por qué no? Porque he visto que ejecutan a personas que son inocentes. El sistema judicial no es correcto, no está bien. ¿No vas a responder que porque es un pecado? Sí, lo es. Asesinar a alguien es un pecado. Después de que Jerry fue puesto en libertad en 2004, se convirtió en un activista contra la pena de muerte. Ha viajado por todo el mundo tratando de educar a las personas sobre alternativas a la pena capital. ¿Por qué tenemos que matar a una persona para mostrar que matar está mal? Si me corto un dedo, ¿debo cortarlo todo para parar el sangrado? No. Eso solamente agravaría el error. Sí, todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, todos, como humanos. Vivimos en un mundo simple. ¿Por qué continúo pecando una y otra vez cuando yo sé que eso está mal? ¿Cómo saber qué está bien y qué está mal? Puedes evitar los 7 pecados mortales. Puedes seguir los 10 mandamientos, pero las reglas bíblicas no están claras en cada situación. Jerry se encontró atrapado entre ojo por ojo y no matarás. Y se encontró atrapado en un dilema moral sobre la vida y la muerte. Lo que hizo tal vez es lo que todos deberíamos hacer. Luchar con nosotros mismos y nuestra fe para hacer lo que creemos que es correcto. Pero esta lucha no tiene por qué ser morosa o solitaria. De hecho, puede ser una celebración. Estoy en Londres, hogar de casi 500,000 de hindúes. Para experimentar el Diwali, el Año Nuevo Hindú. Este festival de luz de 5 días celebra el triunfo del bien sobre el mal y la eliminación de las malas acciones del año anterior. Estoy visitando a Tarun y Yaimin Patel y su familia. Bienvenido. Namaste. Namaste, para aprender más sobre esta antigua tradición. Muchas gracias De nada. por habernos invitado a su hogar. Háblenme de su celebración. Diwali es un festival anual. Es el festival más grande del año en el calendario hindú. Hacemos una gran cena familiar. Significa que toda la familia se reúne y todos comemos mucha comida.
Pero lo mejor es que durante el Diwali es importante que también recordemos a Dios y que sea el centro de todo. Diwali se centra en la historia de una bella princesa llamada Sita, un avatar de la diosa Lakshmi. Fue secuestrada y encarcelada por un rey demonio de muchas cabezas llamado Ravana, apoyado por un ejército de demonios. Pero el esposo de Sita, Lord Ram, un avatar de Vishnu, vino a rescatar a su esposa. Armado con su arco, se enfrentó al ejército de demonios de Ravana. Con una última flecha, mató a Ravana y liberó a su amada esposa. La tradición hindú dice que los súbditos de Ram y Sita encendieron lámparas de aceite para guiar a la pareja de regreso a su reino, representando el triunfo del bien sobre la oscuridad del mal. Es un festival de luz. Te damos la bienvenida, Dios pasa. Es como Ram llegó esa vez. Encendemos velas en todas partes y creemos que el mal en nosotros, la oscuridad en nosotros, debemos quitarla y traer la luz. Las cosas buenas de todo el mundo. Es perfecto. Ram era un gran símbolo de justicia. Era el padre ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el marido ideal. Y es en esas cosas sobre Diwali en las que reflexionaremos como hindúes e intentaremos ser eso a nivel personal, tanto como podamos por el mayor tiempo posible. Si reflexionas, te darás cuenta de que cometiste pecado. De eso se trata el Diwali. Entiendo. Es la oportunidad de perdonar y olvidar. ¿Y tú logras hacerlo? A veces sí. Perdonar sí, olvidar tal Perdonar vez sí, no. olvidar no sé. Sí, te entiendo. Bueno, hay pecado y hay karma. ¿Son compatibles? ¿Significan más o menos lo mismo? El karma es las cosas buenas que haces, acumulas buen karma. Y las cosas malas que haces en la vida, acumulas mal karma. Entonces la idea es hacer que el buen karma sea más grande que el mal karma. ¿Realmente quieres que pese más lo bueno? Sí. Y hacer todo lo posible por Llegar al moksha, moksha. que es la salvación del alma. Claro. Y el karma determina qué tan rápido o lento vas hacia el moksha. No es una carrera, es un maratón. Entiendo. Tenemos que ser pacientes y perseverar, pero con la fe como tu luz, llegarás ahí. Acabas de explicar muchas cosas con esa única oración. Gracias. No fue nada. Después de celebrar en casa, este tercer y más importante día del Diwali culmina con las familias yendo al templo. Los rituales que se celebran en el hogar se realizan nuevamente como una comunidad en una escala mucho mayor. El último ritual de la noche es el despliegue máximo de luz venciendo a la oscuridad, despejando el mal karma del año pasado e iluminando el camino hacia la liberación del alma. Al igual que la limpieza anual de las lluvias monzónicas en la India, Diwali es un momento para que los hindúes limpien su karma y renueven sus esfuerzos para evitar las tentaciones del egoísmo, para seguir trabajando en el moksha o la liberación. Todos cometemos errores de juicio. Nuestra conciencia, a menudo guiada por la fe, nos lleva a corregirlos. Pero la fe también puede llevarnos a cometer pecados y creer que no hemos hecho nada malo.
La idea cristiana del pecado ha dado forma a la manera en que la civilización occidental se enfrenta a cuestiones del bien y el mal. Pero quiero entender el pecado desde una perspectiva diferente. Así que vine a Vietnam, un país con 3 tradiciones religiosas que se superponen: confucianismo, taoísmo y budismo. Este país fue devastado por la guerra durante gran parte del siglo XX. El pecado es una parte inevitable de la guerra. Las operaciones de bombardeos estadounidenses mataron a decenas de miles de civiles. Vietcong ejecutó a decenas de miles de aldeanos de Vietnam del Sur y fue famoso por torturar a los estadounidenses capturados. Aquí, en Hanoi, la prisión de Hoa Lo tenía cientos de prisioneros de guerra estadounidenses. La conocían como el Hanoi Hilton. Me reuniré con Tran Trong Duyet, el exdirector, para entender cómo es que ve aquellos días ahora. Señor Duyet, un placer conocerlo. ¿Y usted? Así que este es el famoso Hanoi Hilton. ¿Usted trabajó aquí? Sí, en aquel entonces yo trabajaba aquí como comandante de la prisión. Me gustaría hablarle un poco más sobre eso. Vamos a sentarnos a charlar. ¿Está bien? Quizá el prisionero más famoso de Hoa Lo fue el joven John McCain, que fue llevado ahí en 1967 después de que fue capturado en Vietnam del Norte. McCain nunca se recuperó completamente de la tortura física y mental que sufrió a manos de sus captores. Bien, McCain. este es usted. John Sí, McCain. y este Sí. es John McCain. Entonces, ¿podría usted compartir sus recuerdos de John McCain con nosotros? kỷ niệm sâu sắc. Sí, por supuesto, puedo hacerlo. Lo que más recuerdo es cuando nos reuníamos después de mi horario de trabajo. Él me enseñaba inglés y platicábamos como amigos. Tuvimos una relación muy amistosa. Interesante. McCain dice que fue torturado. ¿Eso encaja con su recuerdo? Để vừa lòng cười. No, debo decir que no hubo tortura en absoluto. John McCain era mi amigo. Dice que no hubo tortura en absoluto, nunca fue torturado. Khẳng định không có. Él nunca fue torturado. Nosotros lo salvamos. Él casi se muere cuando cayó al lago en Hanoi. En realidad, nosotros fuimos quienes lo rescatamos y lo curamos. Sí, muy bien. Déjeme preguntarle en un sentido general. ¿Tiene algún sentimiento sobre ese escenario donde las personas se arrepienten de lo que hicieron en prisión? ¿O durante la guerra? Những người trong chiến tranh là nghĩa vụ. Durante la guerra, por supuesto, no tenemos otra opción. Es deber de cada soldado cumplir con lo que se les ordena. Y yo me siento realmente orgulloso de haber hecho todo lo posible por cumplir con lo que era mi deber hacia mi país. No estoy seguro de si el señor Duyet simplemente no recuerda lo que pasó en la guerra, si está evitando la verdad, o si su aparente falta de culpa se debe a una diferencia en la perspectiva cultural. Para comprender mejor, voy al templo de la literatura confuciana de Hanoi, para conocer al doctor Dung Ngoc Dong, profesor de estudios religiosos. Doctor Dung, supongo. Sí, ¿usted es el señor Freeman? Soy el señor Freeman. Muy bien, pase. Gracias. Pase. Adelante, de nada. Tuve Pase. una conversación con el director del Hanoi Hilton. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Sucedieron algunas cosas malas y su idea era que, aunque así haya sido, realmente no importa. Porque eres un soldado, ¿sí? Sí, él dice de soldado a soldado. Es una situación pareja. Así es. La gran pregunta es, ¿los vietnamitas miran el pecado como lo hacemos en el occidente?
La religión dominante en Vietnam es el budismo, pero la enseñanza dominante en cuanto a la educación moral es el confucianismo. Según la filosofía confuciana, pecamos porque no estamos bien educados. Hay 5 leyes cardinales de la moralidad. La primera es la benevolencia, y luego la justicia, la confianza, la sabiduría y luego los rituales sociales. Estas 5 reglas cardinales. Sí, sí. Si rompo una, no he hecho nada con lo que respecta a Dios. Pero de hecho he pecado contra la sociedad. Sí, contra la sociedad, sí. Estás destruyendo tu relación social. La ética confuciana es muy práctica. No es metafísica, no es filosófica. Simplemente nos pide que hagamos algo para los demás, que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Exacto. Entonces, una explicación buena y concisa acerca de la filosofía confuciana, ¿cuál sería? Podría ser que deberíamos ser personalmente responsables de la armonía social. Pero eso plantea la cuestión de una sociedad entera que se sale de los rieles, como la Alemania nazi. El Holocausto sucedió porque la comunidad permitió que sucediera. Sí, por supuesto. Una de las debilidades de la filosofía confuciana es que le ha dado mucho poder al papel del rey. Entonces, si el rey es bueno, la gente puede beneficiarse. Pero si el rey es malo, ¡ay, Dios mío! Todo se viene abajo. Sí, exactamente. Eso sucede. La ética confuciana actúa como un pegamento que mantiene unida a la sociedad. Pero bajo los líderes despóticos o la inmensa presión de la guerra, el mandato confuciano de ser un buen miembro de la sociedad puede cegar a la gente ante la moralidad fundamental de sus acciones, incluso en retrospectiva. Bien, volvamos ahora a la idea del señor Duyet en la prisión, porque su forma de pensar es que si estás de uniforme vas a hacerlo sin importar lo que sea. Personalmente, creo que está muy equivocado. Puedo negarme porque soy un ser humano. Puede pensar... Entiendo. Sí, Confucio. Él vive en la perfectividad de la naturaleza humana. Uno debería pensar antes de hacer algo, ¿no? Nada en la vida es más liberador que luchar por una causa que es más grande que tú mismo. Eso podría ser un poco de sabiduría confuciana, pero en realidad esas son las palabras del senador John McCain. La tradición confuciana de Vietnam impulsa a su gente a hacer lo que la sociedad les pide que hagan. Pero eso no significa que sus seguidores deben seguir ciegamente a un líder por un camino hacia el pecado. Confucio espera que seamos bien educados, confiados, que tengamos buen juicio y buen corazón. Pero cuando la sociedad se sale del camino y la gente comete los pecados más atroces, ¿puede haber perdón alguna vez? La ciudad de Terezín, en la República Checa, es un monumento a uno de los pecados más horribles de la historia de la humanidad: el Holocausto. Los nazis convirtieron la ciudad en una prisión judía. Desde aquí, enviaron a casi 140,000 judíos a campos de exterminio. El cristianismo enseña que todas las cosas pueden ser perdonadas. Pero ¿cómo perdonas un pecado tan monstruoso como este? Rainer Hoss es un activista alemán que ha dedicado su vida a ajustar cuentas con los crímenes del Holocausto. Ha venido a reunirse con el doctor Thomas Kraus, un líder de la comunidad judía, para comprender los pecados cometidos en Terezín. Hola, es un placer. Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, déjame saber un poco más sobre tu historia. Aquí. Aquí estamos en Terezín y detrás de nosotros está el gueto.
Los trenes iban directamente al gueto y las puertas se cerraban al pasar los trenes. Y luego sacaron a la gente del gueto y la estuvieron enviando a Auschwitz. Comienza aquí en Terezín y termina yendo a Auschwitz. Mi padre fue enviado aquí a Terezín con el primer transporte. Era noviembre de 1941. La familia de mi madre también se vio afectada. Ella era de una familia con 7 hijos y fue la única que sobrevivió. Así que estamos muy apegados emocionalmente a este lugar. ¡Wow! ¡Qué espantoso! Esta es la entrada principal y como ves, es blanca y negra, muy simbólico. Algunos dicen que está tragando a la gente. La prisión estaba destinada a ser un lugar de detención para los presos judíos y políticos, pero los reclusos fueron torturados, colgados o fusilados. Y tenemos ahí el túnel de la muerte. Nadie que estuviera detrás de él saldría con vida. Este es el bloque judío, que para nosotros es un sitio muy importante, porque era utilizado para que los judíos del gueto, como castigo, y en la celda que fue construida solo para una docena de personas en un tiempo, tenía unas 90 personas. Y ninguno de ellos sobrevivió. Ninguno sobrevivió. Es triste, es una sensación extraña estar aquí. Todo me muestra exactamente lo que vi en Auschwitz, lo que vi en Buchenwald, en Majdanek, en Treblinka, en todos esos campos diferentes, repugnantes. Mi abuelo organizó el genocidio. Fue un maestro en ello. El abuelo de Rainer fue Rudolf Hess, el comandante del campo de exterminio de Auschwitz y uno de los principales arquitectos de la solución final de Hitler. En su juicio, Hess admitió su papel en el Holocausto y fue condenado a muerte. Antes de su ejecución en 1947, Hess se confesó y fue absuelto por un sacerdote católico. Pero los pecados de Hess no fueron erradicados. Han marcado las vidas de innumerables familias judías, generación tras generación, y también han dejado su huella en Rainer Hess. ¿Qué es lo que sientes? ¿Acaso sientes responsabilidad? No soy culpable, ni siquiera había nacido cuando todo esto pasó. Pero responsabilidad, claro. Mi familia no está lidiando con esto. Son grandes negadores, glorifican aún más a mi abuelo. No lo aceptan. Soy la oveja negra de mi familia. Pero estoy orgullosa de ser la oveja negra. Yo llevo un apellido muy cruel. Creo que es importante usar el nombre para cambiar las cosas de la vida. Esta es una misión conjunta porque también siento mi responsabilidad. Tengo que dar el testimonio de mis padres a las generaciones futuras. Tu abuelo fue el que estuvo en Auschwitz. El maestro del infierno. Y mi padre fue uno de los prisioneros ahí. Es muy importante que no solo estemos admitiendo, es muy importante que estemos enviando el mensaje al mundo. Mi padre y mi madre, de milagro, sobrevivieron y regresaron de los campos. Su lema principal era nunca más, nunca más. Era su mantra, nunca más. Está en nosotros. La segunda, tercera generación sigue llevando la antorcha. Es interesante tu pin, Sajor. Recuerda. ¿Por qué lo traes? Es por los supervivientes. Se lo hemos entregado a los alumnos y personas del mundo 1.6 millones de veces. Y nuestra idea es que si usas este pin, o si lo ves alguna vez en tu joyero,
Tal vez uno de los nietos o los hijos preguntarán al respecto. Y el mensaje pasará a través de los siglos, por generaciones. Es una idea maravillosa, porque así es como Así peleas. Si no hacemos nada, no aprendemos nada. Exacto. Creo que ese es el mensaje que yo entrego. Tenemos que elevar el dedo de advertencia, porque es una historia interminable. Las enseñanzas del cristianismo nos piden que tengamos dos ideas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. Que el pecado debe ser perdonado, pero que hemos heredado el pecado original. Puede que no sea tan contradictorio, porque apunta a una verdad sutil, que todo pecado puede al fin ser perdonado, pero requiere de honestidad, coraje y algunas veces muchas vidas de trabajo. Las religiones difieren en cómo definen el pecado, pero todas las creencias se esfuerzan por alejarnos de nuestros instintos básicos, de nuestro egoísmo. Nos hacen luchar con el bien y el mal. Nos mantienen honestos acerca de nuestros propios errores y también nos ayudan a pedir y a ofrecer perdón. Un poeta escribió: errar es humano y perdonar divino. El perdón. Esa puede ser la mejor de las cualidades humanas.